Bueno, hermanos, mucho gusto de estar ustedes. Que nos ayuda a recordar lo bueno que es hacer esto, pues, primeramente porque es la palabra de Dios y sabemos que esta palabra de Dios, Dios nos la dejó para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos. Y esto es segunda de Timoteo 3:16. Son cosas que sabemos, pero vale la pena que estemos recordándolas. Vale la pena que estemos refrescando nuestra mente con la palabra de Dios. Si ya lo sabemos, es algo muy bueno, y si no lo sabemos, pues es buen tiempo para iniciarlo. En este libro de Santiago, que es un libro muy práctico, él escribió a judíos cristianos que estaban siendo esparcidos por la persecución que era llevada a cabo por Saulo, que después llegó a ser Pablo. Y en su carta, esta carta de Santiago, él trata acerca de la verdadera fe. Las señales de la verdadera fe, y una de esas señales es la oración. Él mismo lo dijo, la paz del justo puede mucho. Una de estas señales es la oración, y por lo tanto nuestra oración es nuestra expresión a Dios, es como nos comunicamos. Esta oración debe de expresar nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de Dios. Debe expresar nuestra constante dependencia de Él, y también debe expresar nuestra comunicación con Dios, nuestras peticiones. Podemos llevar a Dios nuestras quejas, si así lo queremos. A veces no entendemos y a veces como que nos enojamos con Dios, y está bien, pero el punto no es quedarse con estas situaciones, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. La oración es nuestra comunicación con Dios. Y bueno, cuando estamos hablando de la oración, pensamos, ¿acaso no sabe Dios lo que yo le voy a decir? ¿No es Él todopoderoso? Si atendemos a lo que dice, por ejemplo, el Salmo 139:4, dice que todavía la palabra no está en mi lengua, y he aquí tú ya lo sabes todo. Entonces, ¿por qué orar si Él ya sabe lo que yo quiero decirle? Pero es otra vez, es nuestra comunicación con Dios, es una manera el que Él proveyó para que yo pueda tener esta relación con Él. Y bueno, ahora en nuestros tiempos, ya por medio de Cristo Jesús, que es el único mediador, podemos hacerlo de una manera abierta y clara, y acercarnos, como dice el autor de Hebreos, a Él confiadamente hasta el trono de su gracia. Así es que, siendo Dios el único Dios verdadero, Él debe de darme una tremenda confianza, porque Él es mi creador. Él es tu creador, y Él sabe que yo dependo de Él. Sabe que tú dependes de Él, que le necesitamos, y que constantemente necesitamos estar en comunión, en comunicación con Él, y la oración es esta parte que nos ayuda a hacerlo. Entonces yo cada día necesito expresarle a Dios mi adoración. Cada día necesito expresarle mi gratitud. Necesito expresarle mis preocupaciones. Necesito expresarle mis deseos. Necesito expresarle cualquier situación que esté en mi vida y que tal vez esté estorbando mi comunión con Él, o alguna situación que esté aquejándome. Puedo ir delante de Él y expresar todo esto. Esta es la oración el recurso que Dios dejó para que yo me comunique con Él, para que tú
que me estás escuchando puedas estar también en comunión con Él. Pero es importante primero, mientras estudiaba y veía estas partes, es importante primero conocer a Dios, primero para salvación, porque si no, no hay esta comunión, no hay tal comunión entre Dios y los hombres. Entonces necesito primero conocer a Dios y obviamente es a través de Cristo Jesús, que es el mediador, a través de quien yo pude conocer a Dios al venir Él a buscarme. En ese momento, bueno, Él llevó a cabo la salvación para que yo pudiera entonces sí tener esta comunión con Él. Esto es lo que Él hizo con toda persona que ha confiado en Jesús como su Salvador. Y bueno, el segundo también que es importante es la edificación. Una vez que ya conocí a Dios por medio de Jesucristo, ahora necesito crecer, necesito ser edificado. Y parte de la edificación es este tiempo que estamos aquí. Acabamos de celebrar la Santa Cena, recordando un mandato y recordando que Jesús viene. Él prometió que iba a regresar y esa es una promesa que seguimos adelante confiando en ella. Entonces son dos puntos importantes. Primero para salvación y segundo para edificación, es parte de lo que estamos aquí. Y en este segundo aspecto acerca de la edificación es donde la oración toma una importancia muy, muy grande. Porque si tú conoces a Jesús como tu Señor, debes también conocer qué es lo que ese Señor espera de ti. Si no lo conozco, si no conozco a mi Señor, entonces voy a divagar, voy a naufragar como un barco perdido y voy a ser llevado, como Pablo decía, por cualquier viento de doctrina o de enseñanza. Entonces necesito conocer a mi Señor. Y la oración suple un canal de comunicación directo muy, muy específico para que yo pueda expresar, como ya lo he mencionado, mi necesidad o mi dependencia de Él, o mis anhelos y mis preocupaciones, etcétera. Que mantengamos ese canal de comunicación siempre abierto. Pero bueno, antes de entrar a ello, vamos a llegar a una parte donde Dios le dijo a Pablo que no. Pero antes de eso, me gustaría que habláramos un poquito acerca de este autor precisamente de la segunda carta a los Corintios, que precisamente es el apóstol Pablo. Y me llamó mucho la atención, como al inicio les comentaba, que Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho y que ese libro lo escribió en tiempos en que la iglesia estaba siendo perseguida y esa persecución estaba siendo llevada a cabo precisamente por Saulo, que años más adelante Dios lo utilizaría para escribir cartas como esta de Segunda de Corintios. Entonces, fue un dato muy interesante al estar leyendo esto, que este hombre que primero perseguía a la iglesia, digámoslo así, la estaba esparciendo, ahora Dios lo estaba utilizando para unir a los creyentes. Entonces, tenemos aquí al apóstol Pablo y dice algunas cosas importantes. Realmente podría ser más exhaustivo. Yo tengo aquí como unos 13 puntos y les pido un poquito de su paciencia porque creo que es muy importante hablar de él porque es el contexto de lo que vamos a llegar a ver. Por ejemplo, él decía que se reconocía pecador. Antes me gustaría mencionar, ustedes saben que de los 27 libros o cartas del Nuevo Testamento, Dios permitió que él escribiera 13 de ellas. Entonces, de esas 13 estamos hablando casi la mitad del Nuevo Testamento, y la teología paulina entonces es un aspecto importante porque no buscaba predicarse a él mismo, sino él estaba predicando a Cristo y con su ejemplo también lo llevaba a cabo. Entonces, una primera cosa de Pablo es que él se reconocía pecador. En primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿verdad? Y ahí muchos de los cristianos quieren quitarle su lugar a Pablo, ¿verdad? Dicen, no, yo soy más malo, soy peor que Pablo, ¿verdad? Pero él decía, yo soy pecador y yo soy el primero, o sea, no merezco estar delante de mi Señor, pero solo por su gracia es que estaba ahí.
También él decía en Filipenses 3:8 que él reconocía a Jesús precisamente como su Señor. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, es que Él nos ha librado de la ira eterna, de la condenación. Pero decir que Jesús es mi Señor implica que le voy a obedecer, que me voy a someter a Él, a lo que Él dice. Entonces, Filipenses 3:8, lo que él básicamente decía, el apóstol Pablo, es: a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida, dice él, por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Vemos una convicción completa, sin duda, sin deseos de volver atrás. Él dice, mi Señor, mi Señor. Y es algo que tal vez nosotros podremos recordar y decirlo así también, ¿verdad? Y tener esa convicción de decir, no solo Jesús es mi Salvador, pero también es mi Señor. Es el que dirige mi vida, en otras palabras. Este era el sentir de Pablo cuando dice mi Señor, este Pablo del que estamos hablando y que más adelante vamos a leer un poco más. También dice que su vida llegó a ser cristocéntrica y lo dijo en estas palabras también en Filipenses, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Esa era su vida. Una vez que su vida cambió en camino a Damasco, y aunque pasó un periodo de tiempo tal vez reflexionando y Dios tratando en su vida antes de ser utilizado para llevar el evangelio a otras latitudes, ya en este momento él estaba completamente convencido y dice, el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, es una decisión personal y yo quiero seguirlo a él. Y todo lo que yo hice antes, aún todos sus títulos, como él menciona también en el capítulo 3 de Filipenses, dice, todo eso es basura. Y es realmente una decisión bien, bien interesante para considerar. También dice que cada actividad que vivió luego de conocer a Jesús la vivió para él. Ustedes conocen Gálatas 2:20, ¿verdad? Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cada actividad, cada decisión, cada situación que Pablo hacía, cada paso que daba, él lo hacía confiando en Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con cada paso que daba, él quería que Cristo fuera mostrado a través de ese paso, de esa decisión, de esa situación que estuviera tratando. Y lo vemos claramente, ¿verdad? El libro de los Hechos también nos dice, por ejemplo, que Pablo quería ir hacia una región a compartir la palabra de Dios, pero Dios le manda una visión a través del varón macedónico y le dice, no, a Macedonia y ayúdanos, o sea, para el otro lado. Y dice, sin dudar, él y Silas, sin dudar, fuimos en aquella dirección sabiendo que el Señor nos llamaba para allá. Y efectivamente, ¿verdad? Dios lo utilizó ahí en Macedonia, Filipos, Berea, Atenas, Corinto, que es la carta que estamos viendo, y toda aquella parte respecto al mundo del que hablamos, o del que estoy hablando, es todo el este, es la parte que él estaba viendo. Entonces, cada decisión que él hacía era, Cristo vive en mí, era llevar a Cristo en cada cosa que él hacía. También dice que él reconoció que era mucho mejor morir y estar con Cristo. Así lo dice en Filipenses 1:23. Dice, por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él sabía que era mucho mejor ya no estar en ese mundo, en este mundo, pues en el mundo antiguo. Ya es mejor estar con Cristo, dice, ese es el deseo, ese era el deseo de Pablo, es muchísimo mejor estar con Cristo. Pero también él entendía en el siguiente versículo, Filipenses 1:24, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Quedarme es más necesario por causa de ustedes. Él reconocía que la voluntad de Dios para él era quedarse, no era irse ya con Jesús. Ese lugar ya lo tenía asegurado y eso es lo que él anhelaba, él deseaba. Y ahí estamos viendo la parte de lo que es el tema, la oración. Él deseaba estar ya con su Señor, pero Dios le reveló que era mejor quedarse ahí
para edificar a los filipenses y para seguir compartiendo la palabra de Dios en lugares donde aún no había llegado. Entonces, él reconocía todas estas cosas, también dice que reconocía la lucha constante de servir a Dios para no caer en pecado. Dice Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Eso es parte de lo que Pablo hacía, extenderse a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es parte de lo que él hacía. Tengo aquí otros puntos que podríamos seguir leyendo y que son muy valiosos acerca del contexto de este hombre, que fue el que nos dejó Dios para ver este ejemplo acerca de cuando Dios te dice que no. Él reconocía, por ejemplo, también sus derechos como ciudadano romano, y es parte de conocer a tu Señor y conocer el mundo o el lugar en donde estás. Por ejemplo, sus derechos de ciudadano romano. Ustedes recordarán aquel momento cuando lo apresan en Filipos, lo meten a la cárcel hasta el fondo junto con Silas en el cepo, y están ellos orando, alabando al Señor, y después tiembla, y después con el terremoto aquello, el carcelero pensaba con su espada matarse. Pablo le dice, no lo hagas, y ya después de que le comparte el evangelio Pablo a la familia del carcelero y al carcelero, ya después lo mandan sacar los magistrados, y Pablo les dice, no, ellos nos metieron aquí y no nos hicieron un juicio cuando somos ciudadanos romanos, que vengan ellos mismos a sacarnos. Él conocía sus derechos, él sabía en qué tierra estaba pisando, así es que es bueno para ti, para mí, que todo esto, conocer nuestro contexto, conocer a nuestro Señor, donde estamos pisando, y en base a eso, tener estas convicciones que Pablo tenía, de vivir para Cristo, de estarle sirviendo solo a Él. Él sabía también que tenía la autoridad para enseñar a los creyentes. Y ahí ya voy entrando un poquito a 2 Corintios 10, 8, dice así. Dice, no me avergüenza el jactarme una vez más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para la edificación de ustedes y no para su destrucción. Pablo sabía y estaba completamente consciente de que él tenía autoridad para edificar la iglesia, porque Dios mismo le comisionó. Dios mismo le dijo que le iba a ser un instrumento escogido, como se lo dijo a Ananías, y por ende Pablo abrazó esta causa de Cristo y así vivió. Él sabía ser conforme a lo que tenía. Dice también en el versículo 9, que es parte del que vamos a entrar, y son en los versículos que me gustaría centrarme, en 2 Corintios 12, 7, 8 y 9. Pero en el 9, respecto a lo que les estoy diciendo, dice, Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Con la Reina Valera tradicional dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. Así que, hermanos, vamos a leer estos 3 versículos de 2 Corintios 12, 7, 8 y 9. Es un pasaje muy conocido en el que Dios habló a Pablo, y Pablo está también aquí con esta ansiedad, esta carga, y vamos a leerlos para poder ver qué es lo que Dios tiene para ti y para mí. Dice en el versículo 7, para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, pero el Señor me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, por eso con mucho gusto habré de jactarme con mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Este hombre escribió esta carta alrededor
56 después de Cristo. Escribió primeramente en la primera carta que dio una parte Mark, y 2 años después, más o menos, escribe ahora esta otra carta. La primera fue tratando muchos problemas y situaciones, entre ellos la Santa Cena, que estaban abusando de ella, no estaban llevándola a cabo con la seriedad, con el cuidado que se necesitaba, y por eso Pablo tuvo que corregirles y decirles qué significaba la Santa Cena y cómo debían de llevarla para que no abusaran de ella. Y muchos otros problemas que también estaban ahí tratando. Bueno, Pablo le escribió a estas personas, pero en esta segunda carta, al parecer, los hermanos de Corinto, algunos empezaron a caminar, despertaron, escucharon lo que Pablo les decía, o Dios a través de Pablo les decía, para que corrigieran sus vidas. Y entonces empezaron a entender un poquito la naturaleza del ministerio, que es de lo que trata esta segunda carta de Corintios, esa naturaleza del ministerio. Y este es el contexto inmediato de los versículos que hemos leído. Y sobre todo, ya más, un contexto más cerca, está hablando de que había falsos profetas, apóstoles, perdón, había falsos apóstoles. Dice así en 2 de Corintios 11:13, dice, porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Entonces había gente, ellos sabían que Pablo era un apóstol de Cristo, pero también había a falsos apóstoles que estaban dudando de la autoridad de Pablo y estaban hablando también mal de él. Estaban hablando a sus espaldas, por si después les habían divulgado calumnias. Mira si tienes tu Biblia ahí también 2 de Corintios 10, dice la palabra de Dios así. Hay quienes dicen que, pues está hablando Pablo, hay quienes dicen que mis palabras, pero que mi presencia es débil, de que mis palabras no valen nada. Eso es como sus apóstoles estaban considerando a Pablo, como que cuando él escribía era fuerte, un hombre muy duro, pero dice, si lo vemos físicamente aquí, no es nadie, no es nada. Entonces, este era el contexto inmediato de esto que estamos acercándonos a ver estos versículos. Ellos decían, sus cartas son duras y fuertes, pero mi presencia es débil. Y muchas veces así nos consideran a nosotros también, ¿cierto? Pero lo interesante para Pablo, y que necesitamos aprender nosotros de esto, es que no es mi consejo el que estoy hablando, no es mi palabra, no es mi opinión, es la palabra de Dios. Y por eso al principio les decía, es necesario conocer a mi Señor, como Pablo les dijo a los filipenses. Mi Señor, cuando tú conoces a tu Señor y lo que Él dijo, puedes distinguir las palabras que Él dijo y evitar ser engañado como Eva, porque el diablo es muy astuto y usó las palabras de Dios, pero tergiversadas. Entonces, si aprendemos, como Pablo le dijo a Timoteo, a trazar bien la palabra de Dios, vamos a aprender a evitar engaños. Aquí tenemos este contexto. A Pablo le estaban hablando mal de él. Y un dato muy relevante aquí para este contexto y para los versículos que les vengo mencionando es este, la jactancia. La jactancia. Yo miré en el diccionario qué era esto de jactancia para tener una idea, el diccionario común, y decía que jactancia es la vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Si vemos esta definición y conocemos los que hemos leído la palabra de Dios, Pablo no estaba en ninguna manera presumiendo ni alardeando de sí mismo por las cualidades que él tenía. Él dijo, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Pero este es ya un contexto mucho más cerquita y es parte de nos va a ayudar mucho a ver estos versículos que leímos
de 2 Corintios 2, 12, 7, 8 y 9, porque esta jactancia estaba presente ahí. Y voy a leerles unos versículos ahí mismo en la segunda carta de Corinto. Dice en 2 Corintios 8, 14, por ejemplo, dice, sino para que en este tiempo la abundancia de ustedes supla con igualdad la escasez de ellos, para que la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. De este modo habrá igualdad. Había jactancia entre ellos. Dice más adelante en el 10:8, no me avergüenza el jactarme una vez más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para la edificación de ustedes y no para su destrucción, como ya lo había leído. Pero ahorita con este énfasis en la palabra de jactarse, no me avergüenza el jactarme una vez más. Recuerden que ahí lo estaban acusando, estaban hablando mal, estaban dudando de su autoridad. Y por eso no me avergüenza el jactarme de esto. En este mismo capítulo, en el versículo 13, dice, nosotros no vamos a jactarnos de manera exagerada, sino que nos ceñiremos a los límites establecidos que llegan también hasta ustedes. En el 15 lo dice igual, no nos jactamos desmedidamente en trabajos ajenos. En el 16 y 17 también dice, también anunciaremos el evangelio en lugares más allá de donde están ustedes, pero sin incursionar en la obra de otro para no jactarnos en los trabajos ajenos. Y en el 17, pero si alguno quiere jactarse, que lo haga en el Señor. Y por eso en el 12:9, regresando que es donde estamos, es lo que él dice. Dice al final, por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Pablo estaba enojado, Pablo estaba tal vez con, no sé si rechinando los dientes, es lo que estoy tratando de comunicarles, que Pablo estaba realmente molesto, pero no era solamente por él de que hablaran mal de él o que dijeran algo de él, no, sino era porque detrás de estas cosas estaba el evangelio, como él más adelante lo dijo. Si alguien les predica un Cristo que no es el que les hemos compartido, ellos estaban, estos falsos apóstoles estaban diluyendo el evangelio, estaban hablando mal de Cristo, y esto es lo que a Pablo le tenía exacerbado, enojado, molesto, y por eso dice, bueno, si tengo que jactarme, dice aquí, pues me voy a jactar, pero en mis debilidades. Obviamente esto de jactarse es el voy a hacerlo, pero dice en mis debilidades. Es decir, él estuvo rogando, como dice el versículo anterior, estuvo rogando a Dios 3 veces. Y no fue una oración nada más del Señor, por favor, quítame este aguijón, en el nombre de Jesús, amén. No, dice que estuvo rogando, estuvo seguramente de rodillas, implorando, porque Pablo veía en esto, en que Dios le quitara ese aguijón, el poder continuar haciendo la obra. Y aquí es uno de los grandes pasajes donde Dios le dice a Pablo, ¿no? Cuando Dios dice, no. Y Pablo le estaba diciendo, quítame por favor este aguijón que tengo en la carne. Quítame esta molestia para que yo siga compartiendo tu palabra, para que yo siga esparciendo tu palabra, para que yo les tape la boca a estos falsos apóstoles. Quítame por favor este aguijón. Y Dios le dijo, no, no, Pablo. Y no lo entendía al principio Pablo. No lo entendía hasta que al final, cuando el Señor le dice, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Con la versión tradicional, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Toma tiempo realmente poder asimilar esto, porque trata de ponerte por un momento en el lugar de Pablo. Lo están acusando injustamente, hay apóstoles falsos,
Los hermanos, muchos de ellos seguramente todavía dudaban, recuerden, por eso mencioné la primera carta de Corinto. Algunos tal vez ya estaban caminando mejor, pero estos falsos apóstoles podían echar a perder esa obra otra vez, desviar a los hermanos, alejarlos de Cristo. Toma tiempo poder estar tranquilo, meditar en Dios, ¿qué quieres que yo haga? Como Pablo mismo le dijo en su camino a Damasco, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y aquí vemos a un Pablo molesto, enojado, sabiendo que estaba, por decirlo, en peligro el evangelio, porque había falsos apóstoles que estaban diluyéndolo, rebajándolo, y eso a él le molestaba porque él decía, mi Señor, y mi Señor enseñó esto. Pero los falsos apóstoles están enseñando otra cosa muy diferente. Entonces Pablo estaba aquí rogando 3 veces, estaba asimilando esto que le dijo y finalmente llegó a entenderlo. Y si pudiéramos ponerlo en una palabra y a manera de, de un ejemplo para nosotros que podamos practicar, vino a mi mente mientras yo leía esto la palabra contentamiento. Contentamiento. Porque Pablo, después de que ruega, y después de que escucha al Señor, recuerden que la oración es comunicación de 2 vías. Yo le digo a Dios, le expreso mi necesidad, le expreso mi anhelo, le expreso lo que deseo, le expreso lo que me molesta, pero también Dios se comunica conmigo. En el tiempo de Pablo no estaba escrito todavía el canon y precisamente era parte del contexto, pero por eso él dice, les voy a hablar entonces ahora de las revelaciones. Conocí a un hombre, dice en el 12:12, un hombre, Cristo, que hace 14 años fue arrebatado al cielo, hasta el tercer cielo. No sé, solo sabe Dios si esto ocurrió físicamente o no, etcétera. En el tiempo de Pablo el canon no estaba cerrado y Dios seguía revelando su palabra. En el día de hoy, para ti, para mí, la palabra de Dios, el canon ya está revelado. Dios puede iluminar o abrir nuestro entendimiento para que comprendamos algo que tal vez ha estado ahí, que lo hemos leído 100 veces, pero que no lo hemos entendido hasta que Dios abre nuestro entendimiento y dices, pero si aquí está. Y cuando vemos cosas como las que leía al principio, ¿verdad? Para Pablo, el vivir era Cristo, el morir era ganancia, cada decisión que él tomaba era en él, porque decía, Cristo vive en mí, etcétera. Y obviamente este es solo el consejo de Dios a través de Pablo, pero tenemos a Santiago que leímos y las demás cartas del Nuevo Testamento, que completamente todas se unen para dejarnos un mensaje inerrante de parte de Dios. Por eso es que estamos en lo cierto de que toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí dice, entonces Pablo en el versículo 9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo habló de la gracia a los de Efesios, por gracia sois salvos, etcétera. Pero hasta aquí fue cuando Dios vino a revelarle y a abrir su entendimiento para que Jesús le dijera estas palabras, bástate mi gracia. Podemos hablar de la gracia salvífica, que fue en el momento en que tú reconociste que estabas en condenación, que estabas muerto en tus delitos y pecados, y que la gracia de Dios, ese regalo no merecido, vino a tu vida. Pero también podemos hablar de esa gracia que puede ayudarte a crecer, que puede ayudarte a ser edificado. Y este tipo de gracia se encuentra, por ejemplo, allá en los Hechos 2, cuando dice
Ah, entonces, por- una disculpa a todos nuevamente. Estamos tratando de recuperar a Alex.
¿Me escuchas? Pero nosotros a ti no. ¿Puedes checar tu micrófono, por favor, Alex? Ok. No, no te escuchamos. Uh-huh. A lo mejor no. Vamos a ver. Mientras nuestro staff se encarga de sacar adelante esto, confío en ustedes, muchachos. Que dijo y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y quiero hacer un poquito de énfasis en lo que Alex nos decía del estado de ánimo de Pablo. ¿Cómo se sentía Pablo? Por todo lo que estaba ocurriendo, por todos los falsos maestros, por las falsas enseñanzas, por todo eso. ¿Cómo se sentía Pablo? Estaba enojado. Y sin embargo, ¿qué hace? Prueba a Dios aún más y dice, yo mismo estoy sufriendo. Saben, hay una cosa muy interesante en cuanto al aguijón en la carne y es, no se sabe qué era. Algunos dicen era un demonio, otros dicen era una enfermedad o varias porque decían que era ciego, cojo y jorobado. No sé qué tanto se ha dicho de Pablo, o que era una persona que estaba constantemente, o personas, causándole problemas a Pablo, torciendo las enseñanzas que Pablo daba. Y aquí el objetivo del mensaje de Alex es, con ese estado de ánimo, Pablo abre su corazón y expone su debilidad. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? No, no. La semana pasada hablamos de la soberanía divina. Entonces, ¿Dios tiene o no el derecho de decirnos no? Claro que sí, ¿verdad? No es que esté tratando nada más de llenar el tiempo, pero ahorita que lo estaba diciendo Alex, no sé si les pasó que fue todo un reto escuchar cuando se escuchaba mal. Y el punto fue que teníamos oportunidad de dos cosas, o distraernos o luchar más por poner atención. Y esa parte es bien importante. Y fíjense, yo creo que esto es algo, un buen ejercicio de la debilidad, porque por más que le hacemos, nomás no podemos continuar con lo planeado. Por tanto, de buena gana, me jactaré, me gloriaré. Si algo voy a presumir, es de mi debilidad. ¿Por qué? Porque entonces ahí es cuando se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. Se ve quién realmente es el que hace las cosas. Y dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando estamos debilitados, cuando las cosas no salen bien, cuando Dios nos dice no, ¿en quién debemos descansar? ¿En quién debemos reposarnos? Ahí está, ya te tenemos otra vez, Alex. Sí, sí, ya me escucho. Desafortunadamente se escucha pausado, pero pues adelante si quieres terminar,
para terminar de escuchar tu mensaje. Bueno, ya estaba terminando. Adelante. Bueno, les hablaba de la jactancia de la que Pablo hablaba aquí, y él al final dice que se iba a jactar en sus debilidades con el propósito de que el poder de Cristo repose en él. Entonces, esta palabra de jactarse es muy importante porque les leía en el diccionario lo que dice de la vanidad, pero aquí en la Biblia habla, tiene el sentido de enaltecerse o aún rebelarse contra. Entonces, por eso es que Pablo, yo pienso que Dios ayudó a Pablo y le dijo que no, es decir, que no iba a quitar su aguijón para que el poder de Dios sea el que prevaleciera en su vida y ese poder de Dios fuera manifiesto cuando Pablo llevara a cabo su obra. Y lo que les decía a manera de ejemplo para ti y para mí es el contentamiento, porque el contentamiento me debe llevar a confiar más en Dios. El contentamiento me debe llevar a que mi oración sea más de gratitud que de queja. El contentamiento me debe llevar a dejar cada aspecto que esté pasando ahora en manos de Dios. El contentamiento me debe llevar a no jactarme sin de Dios. Y el contentamiento me debe llevar a regocijarme en que Jesús viene pronto. Para terminar, que esa gracia de Dios fluya en ti y que fluya en mí para salvación de quienes no conocen a Jesús y también para edificación de tus hermanos. Así es que tengamos contentamiento sabiendo que la gracia de Dios fluye en ti. Es parte de lo que quería compartir con ustedes, Gerardo. Entonces, ¿ya terminaste? Sí. Ok, te agradecemos mucho tu paciencia y bueno, pues vamos a continuar con este servicio.